Bueno, bienvenidos. Esto es el segundo programa de Agitando la Colmena. Yo soy Nico, Sofi. ¿Cómo están? Bueno, y primero una explicación de qué va lo de hoy. En este segundo programa tiene casi que un título y un tema, que es el futuro. Vamos a hablar mucho del futuro. Y seguramente a alguien quizás le llame la atención y nos frene de una y nos diga, bueno, pará. Ustedes quieren hablar del futuro y acaba de ganar Adorni las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Quieren hablar del futuro y acaba de pasar, no importa cuándo veas esto, otro miércoles de represión y detenidos en el Congreso. Quieren hablar del futuro y ahora el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, acaba de aprobar, darle el visto bueno a una gran inversión para el saqueo del litio en el norte del país. Quieren hablar del futuro y a quienes viven de su sueldo seguramente a mitad del mes se quedaron sin y vale la pregunta de si se puede hablar del futuro sin llegar a fin de mes. Incluso alguien puede decir, ustedes quieren hablar del futuro y en un mundo donde ascienden los Milei, los Trump, los Orbán, los Bolsonaros, hablar del futuro en un mundo que por lo menos viene tolerando un genocidio que se está llevando adelante en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel, y se puede hablar del futuro en un mundo que tolera el genocidio. Se puede hablar del futuro cuando todos los informes serios sobre a dónde vamos respecto del cambio climático, del calentamiento global, dicen que vamos a un planeta cada vez más inhabitable. Es complejo, pero desde acá pensamos y sabemos que sí, que tenemos que hablar del futuro. Porque tenemos que hablar del futuro porque es lo que le da sentido a las resistencias. Tenemos que hablar del futuro porque es lo que hoy nos permite saber quiénes son nuestros aliados en esta pelea. Porque hablar del futuro es lo que nos permite saber cómo rechazar las falsas soluciones y al mismo tiempo saber que no tenemos recetas mágicas para eso. Hablar y discutir el futuro porque le tenemos que poner nombre y apellido a las cosas, a los problemas, a los enemigos y a nuestras propuestas, a las salidas que planteamos. Y tenemos que hablar desde el futuro también porque si nos alegra ver cómo en el mundo sale gente a resistir lo que viene pasando, sale gente a solidarizarse con el pueblo de Palestina, sale gente a resistir los planes de ajuste, a enfrentar a la ultraderecha, a defender los territorios, y nos alegra cuando vemos que también eso pasa, porque pasa y mucho en nuestro país. Si eso nos alegra, también el paso siguiente debería ser también dibujar una buena cantidad de sonrisas, logrando imaginarnos cómo sería ganar. Porque en última instancia, y más tarde, más temprano, nos vamos a sacar encima de este gobierno. Y lo que viene después no deberíamos ir a buscarlo mirando para atrás. Lo que venga después deberíamos pensarlo y discutirlo, justamente pensando en el futuro y que pase lo que todavía nunca pasó, que es que después de que nos saquemos de encima este gobierno, quienes gobiernen sean quienes nunca lo hicieron, los trabajadores, las comunidades. Y nos parece que esa es una conversación que bien vale la pena, y a quienes quieran tenerla con nosotros les invitamos a que vean entero este segundo programa de Agitando la Colmena. ¿Qué va a tener, Sofi? De todo. Mira, hoy tenemos una entrevista con un invitado muy especial que es Alejo Di Ricio, ¿correcto? Yo tengo anotado acá porque el muchacho sabe de todo. Mira, él es ingeniero y maestrando en ecología política y alternativas al desarrollo. También es integrante del colectivo Club de Futuros y es parte de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Así que vamos a tener una muy buena entrevista. Estudió el muchacho. El chico sabe, sí. Bueno, vamos a tener también nuestro segmento de debate sobre cine distópico. Quédense porque, bueno, viene Euge Zaffer, nuevamente va a venir a comentar la peli con nosotros. Es un clásico, es un peliculón. ¿Puedo decir qué película es? Por favor. Blade Runner, chicos. Con esto lo digo todo. Y bueno, y después tenemos también el segmento que, bueno, compartimos con el público. Colgamos una consigna en nuestras redes, que de paso les comento que es @ambientelucha, por si todavía no nos siguen, no les cuesta nada, es un botoncito, ¿o no? Es @ambientelucha, y también ¿cómo se llama el canal de YouTube? Es Fuegos de Octubre, por si todavía no nos siguen, nos pueden ir siguiendo. Bueno, ahí colgamos la consigna, así que tuvimos un montón de respuestas y vamos a ver qué dijo la gente. Bien, última cosa para quienes se queden hasta el final. Le pedimos a nuestro amigo de la casa, Santiago Adano, músico, también activista de un montón de causas ultra válidas y necesarias, que como el tema de este programa era el futuro, grabe una canción que se llama El Futuro, la canción con la que se despidió una banda que se llamaba
julio y agosto. Y quienes lleguen hasta el final del programa, les invitamos que se queden a escuchar eso también, que es un regalo que nos hizo a nosotros y nosotros se lo hacemos a ustedes. Así que bienvenidos al segundo programa de Agitando la Colmena y ojalá lo disfruten. Bien, segmento ahora de la entrevista y nos acompaña esta vez Alejo Dirricio. Alejo es ingeniero, como mencionamos también es maestrando en ecología política, participa de distintos colectivos y uno de ellos, y por el que empezamos estas preguntas, es el Club de Futuros. ¿Qué es el Club de Futuros? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. El Club de Futuros es una comunidad que arrancamos para entrenar el músculo de la esperanza. Un poco fue lo que encontramos, digamos, tenemos la necesidad de encontrarnos no solamente a pensar el futuro, sino a accionar al respecto. Y más que nada, ante la pregunta ¿qué hacer?, también pensar en estrategias y en tácticas. En qué capacidad de acción política nos queda hoy en día, o sea, a los amplios sujetos que no somos el 1% de la población. Y cómo podemos, desde el campo de la cultura, en el diálogo, digamos, con obras culturales y con artistas en sí, pensar en lo poético utópico, que nos permite pensar en el horizonte, en grandes lugares, ambiciones y de cómo cambiar el mundo, cómo queremos cambiarlo y hacia dónde. En lo programático también, digamos, porque de 5 a 10 años, qué capacidad uno tendría, digamos, o eso con una serie de acciones. ¿Cómo sería ese futuro más práctico y más en la transición, ¿no? ¿Cómo sería ese pasaje hacia las utopías? Y por último, la acción del hoy. O sea, ¿qué podemos hacer hoy en día y cómo eso nos inspira? Entonces, venimos dialogando, encontrándonos el último domingo de cada mes en Galpón Fase, en Parque Patricios, Cava. Y la idea, nuestra intención también es que surjan muchas sedes del Club de Futuros. El sueño y la utopía también, por supuesto, tener un bodegón como buen club de barrio y como buen club social. Sí. La necesidad también hoy en día de forjar comunidades, ¿no? Como lo comunitario como una de las salidas, y una comunidad que piensa y que quiere accionar hacia el futuro fue lo primero que nos salió este año. Una cosa que nos dijimos cuando lo presentamos, Alejo fue y sigue siendo director de un documental que se llama Por el Paraná. Está vinculado el origen de esto del futuro a la práctica que tuvieron con la película, ¿no? Sí, la película tiene 1 año y pico, digamos, de distribución, que la estrenamos el 12 de mayo en el querido Gomón. Un honor estrenar el Gomón, y toda la película fue posible gracias al apoyo del Inca. Distribuyendo la película, la película es una travesía a lo largo del río Paraná, retratando un poco la situación que pone en tensión la visión de la hidrovía, digamos, este proyecto que pretende solamente usar el río como una herramienta de circulación, como que pretende reducir el río a una geopolítica que no es la nuestra, y lo que sucede al fin y al cabo con las comunidades que viven a lo largo del río. Y en ese sentido, distribuyendo la película y compartiéndolo con la gente con la que la habíamos filmado y con la gente que también nos alojó, nos invitó a comer, nos hizo empanadas fritas de tarucha. Ay, digamos. qué lindo, me encanta. Claro, toda esa travesía era como, bueno, compartimos con un montón de gente que no conocíamos, en realidad una cantidad de gente hermosa. Así que fuimos a distribuir la película y en cada una de las instancias armábamos para exceder el cine debate y no quedarnos en lo anecdótico cinematográfico que a veces surge en esas instancias. También como trascender y pensar en lo político generado de la película, ¿no? Y cómo la película de alguna manera un poco le reconozco, digamos, a toda nuestra labor, que la película da mucho que hablar y la gente quiere hablar mucho después de la película. Entonces aprovechábamos esa instancia y esa pequeña ventana temporal de esperanza con la cual termina la película para pensar los futuros del río. La película está disponible en Cinear, así que no hay spoilers. Quien quiera verla está ahí como Por el Paraná, la disputa por el río. Y en cada una de las instancias llegamos a una instancia que, en cada una de las compartidas, llegamos a esta instancia que le decimos la Asamblea por los Futuros del Río, y que armamos eventos colectivos, digamos, en los cuales invitábamos como decíamos ayer del Club de Futuros, ¿no? A artistas, invitábamos a gente que estuviera pensando en política, en concejales, a sindicatos, a agrupaciones de pescadores, a cooperativistas de los distintos lugares, proyectos de agroecología, proyectos ambientales, y que entre todos se pudieran armar diálogos que dejaran semillas, ¿no? Y que plantearan no solamente desde la interdisciplinariedad abordar las distintas dimensiones del futuro, sino con la pregunta ¿qué río queremos? Y cómo podemos hacer para ir hacia ese río, ¿no? Y surgieron cosas ahí a lo largo del litoral. En cada uno de los ríos, en cada una de las cuencas surgen cosas distintas y súper interesantes, digamos, y fructíferas. Y te consulto en esto que vos hablas de las conversaciones que surgen después. ¿Cómo ves esto de
plantear, empezar a pensar otros futuros posibles. Digo porque nada, en el día a día, creo, por mi experiencia y la de muchos, es bastante difícil, ¿no? Pensar otros futuros que no sean como la continuidad del sistema que tenemos nosotros ahora. Y en este sentido, las herramientas que uno tiene, ya sea como una organización o como una persona individual, digamos, traer esta conversación, ¿no? ¿Cómo plantearlo? No es una conversación fácil, obviamente que partiendo desde una película hay un punto de inicio, me parece. Pero ¿cómo ves esto? ¿Cómo abordar estas conversaciones? Por lo pronto, por eso y también el Club de Futuros es abordar el músculo de la esperanza, ¿no? Porque yo creo que lo más difícil en general es trascender una instancia que se genera. Y esto lo digo muy en particular con la película, ahora podemos ir a lo que es más pensar futuros en general. Es muy necesario trascender la instancia de catarsis y trascender la instancia de denuncia para poder pensar en el futuro. Es muy necesario trascender el momento en el cual caracterizamos lo que no nos permite ver el futuro. En ese sentido, para la película, que aborda principalmente dentro de lo cinematográfico, digamos, de la peli, aborda el futuro del río Paraná y el futuro de la salud del río, de las personas que habitan, digamos, ¿no? Entendiendo al río no solamente como el canal hídrico, digamos, que es la parte de agua y los humedales, sino también todo lo que comprende el río Paraná, las 12 millones de personas que viven en Argentina a la vera del río Paraná. Y si pensamos en el acuífero guaraní, nos vamos hasta Brasil. Entonces, pensar en futuros hídricos era como como pensar en futuros para las cuencas. Te limita un poco y te ayuda un poco. Digo, como en general, al pensar en el futuro, los límites ayudan porque te permiten pensar en una dimensión del futuro. Después empiezan a aparecer como, las dimensiones con las que dialoga, ¿no? No solamente un fenómeno hídrico, sino que hay economía, geopolítica, agricultura, sistemas agroalimentarios alrededor del río y dependiendo del río. Pero pensar en la deseabilidad del futuro para el río ya era una consigna mucho más circunscripta, digamos, voy a decir. Concreta, totalmente. Y era específicamente, si estábamos, por ejemplo, en San Pedro, que fue una de las bases de donde más compartimos la película, porque Franco, el otro director, es de San Pedro. ¿Qué futuro queremos para el río en San Pedro? Es otra cosa, digamos. Eso claro. Es otro diálogo con esa forma de proyectar y de soñar. Lo primero que aparecía en el río siempre es las costas. Y al principio parecía como, todas las ciudades piensan que son la ciudad que más espalda le dan al río. Sí. Digo, quienes vivimos o crecimos en Buenos Aires, sabemos que es algo que se dice en Buenos Aires de toda la vida, digamos. ¿No ganamos esa competencia? ¿Los porteños? Yo creo que no. O sea, yo creo que en muchas ciudades le dan mucho la espalda a su río. La ciudad de Zárate, emblema del puente. En Zárate la gente dice que le da la espalda al río, porque las costas no solamente han sido privatizadas, sino que también son portuarias. Claro. O sea, que son aún más inaccesibles porque ni siquiera podés ir a mirarlas. No todas las costas de Zárate, ¿no? Pero de una gran porción de Zárate, y es lo que la sensación que también tenían muchos compañeros y compañeras de Zárate cuando compartimos la película ahí. Y yo creo que hay algo que tiene que ver también en ese sentido con quién defiende un territorio, el que lo habita. ¿Quién habita el río? O sea, en general son los pescadores, porque lo habitan desde arriba, digamos. Y después las poblaciones costeras, que es lo mismo que estamos viendo ahora en la lucha para rechazar a las petroleras en el mar argentino. Quienes defienden al mar argentino son las comunidades costeras. La red de comunidades costeras se compone precisamente porque habitan la costa. Y lo que necesitamos en general para recuperar el río, para pensar en otras visiones del río, es lo primero que surgió incluso acá en Buenos Aires. Necesitamos recuperar las costas, como volver a acceder al río y volver a generar conexiones identitarias con el río. Sentir que el río es mío, sentir que soy el río. Sentir que somos y que cuidamos y que es nuestro río también, ¿no? Que no es solamente un lugar al que vamos, sino que es donde estamos, es parte nuestra y por eso también... Sí, ser parte, ser como protagonista de esa narrativa, ¿no? Siento que desde ese lado, o no sé, por lo menos lo que vengo viendo es que los pueblos que tienen algunas problemáticas ambientales son los que más llevan a cuestas estas luchas, ¿no? O que dan este tipo de conversaciones hacia otros futuros posibles, más que otros que tal vez, no sé, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde más, yo vivo en la ciudad, entonces es donde tengo más referencia, escucho a más gente. Al estar tan desconectados, ¿no? de problemáticas, es como que llevar esa conversación ahí es más complicado, siento yo.
Sí, incluso lo llevaría más allá un poco, ¿no? O sea, somos muy capaces de imaginar el futuro para nuestro cuerpo. Y no solamente en el marco teórico, cuerpo, territorio, digamos, sino en términos de metáfora, Claro. somos muy capaces de imaginar el futuro para los territorios que sentimos parte, digo, corporalmente e identitariamente, digo, como acá también, no solamente. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, que lo normal es que la gente piensa que va a territorio, piensa, ¿no? No porque no lo haga, sino que lo que la gente siente es que va a territorio o que yo lo defenestro esa forma de decirlo, pero que baja a territorio. Sí. Escucha mucho en la academia, digamos. Y pensamos que la ciudad no es territorio, digamos. Entonces, y en la política. Políticos que bajan al territorio. 100% de la política baja a territorio. Tal ¿Desde cual. qué pedestal moral, desde qué edificio político, digamos? Sí. En ese sentido, para mí, o sea, recuperar las costas y sentir parte del propio cuerpo, digamos, como el río, te permite también, es más fácil imaginar el futuro del río. Obvio. Cuando sentís que que el río es parte de tu cuerpo y que tu cuerpo es parte del río, digamos, ¿no? Y eso es la sensación de muchas población litoraleña en general, más el río una cuestión identitaria, y después especialmente de las poblaciones costeras o que viven en diálogo, en vínculo con el río. Claro, todo esto tiene mucho que ver con una cuestión de imaginar y de cómo comunicar también ese futuro, ¿no? Digo, hay que imaginarse algo, hay que saber cómo encontrar la mejor manera de comunicarlo. En estos días se publicó el último informe de FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que tiene un artículo tuyo discutiendo parte de esto, y nos resultaba interesante problematizar también la eficacia que tienen o a dónde apuntar o qué herramientas mejor convienen para comunicar este tipo de problemáticas y dar estos debates. Y ahí mencionás ciertas limitaciones para el discurso ambiental en general, las limitaciones y potenciales de los discursos más catastróficos o catastrofistas, los aportes y las limitaciones de los discursos más cientificistas, digamos. Hay como un abanico de herramientas, todo con pros y contras a la hora de abrir estas conversaciones, ¿no? Sí, totalmente. Yo partiría de la base de que, volviendo también a la pregunta anterior, lo complicado de imaginar el futuro, digamos, ¿no? O sea, no solamente de imaginar, sino de tener a mano imágenes de futuro, y acá lo cito textual a Ezequiel Gatto, que es de las personas las cuales por lo menos yo más he aprendido y que más estudia estos temas. No solamente postutópico, ¿no? @postutópico en redes, y acaba de sacar su segundo libro, Memorias del Futuro, pero para mí Futuridades, su primer libro, es como libro de cabecera para pensar este tipo de cosas. Él dice que las imágenes de futuro son el acto de postular un mundo. Y hoy en día las imágenes de futuro que más tenemos, los mundos que más están postulados, vienen de una combinación histórica de la escatología de las religiones, digamos, como el postulado del final del mundo que tienen las religiones, o sea, apocalipsis o cielo. Claro. Cielo, paraíso, ¿no? Y después, como quienes pertenecemos a una serie de generaciones y crecimos en el catastrofismo hollywoodense. Digamos, ahora en un rato vamos a hablar de Blade Runner como una de las distopías, pero al mismo tiempo eso, ¿cuántas películas de catástrofes hemos visto y cuántas películas de utopías? Yo de utopía no me acuerdo ninguna, no sé, ustedes. Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es que, bueno, yo mi algoritmo me conoce muy bien y me ofrece todo el tiempo videos reales, obviamente, de catástrofes naturales, por así llamarlas. Me llama mucho la atención porque, claro, esto es cada vez con más frecuencia, ¿no? Cada vez hay más. Y siempre, bueno, las imágenes son terribles y hay heridos, hay muertos. Es como que todo es muy trágica la imagen. Me llama la atención que son videos que tienen muchísima interacción, en el sentido de que tienen un montón de likes y comentarios y todo, pero lo que veo es que yo entro a ver los comentarios y la mayoría son como muy estáticos, como los emojis tipo manita de plegaria o una carita llorando, y no veo gente que diga hay que hacer algo, hay que hacer un cambio, hay que... O esto está, no sé, alguna propuesta, no sé cómo explicarlo, pero veo como mucha interacción en ese aspecto, pero más como en modo más espectador. No sé si para vos, la pregunta venía por este lado, ¿para vos funciona que no sé, en las redes sociales esté permanentemente la imagen catastrófica o más, ¿cómo se dice? Más trágica, ¿no? de esta realidad?
¿ayuda o no ayuda a estos mundos que queremos imaginar? Sí, yo creo que ahí disgregaría un poco, ¿funciona para qué, digamos? O sea, como... Yo creo que si inspira a la acción política, es la pregunta, digamos, o si hace que la gente quiera cambiar o quiera activar, yo creo que no, digamos. O en realidad que el 90% te empeora, Sí. al 90% lo desahucia, al 10% lo inspira. Yo como siendo muy, muy esquemático, digamos. No, estoy muy de acuerdo, sí. Pero en general esos discursos rechazan. O sea, esos en el artículo, digamos, o sea, un poco de lo que también recorro es la evidencia que sí hay, los estudios que sí hay sobre cuánto el catastrofismo, no por negar su carácter de diagnóstico. Acá eso, como de nuevo, me parece... La catástrofe está. La catástrofe está. Claro. La narrativa catastrofista para comunicar es otra cosa. Después yo no le voy a pedir a un refugiado climático o a un bombardeado en Palestina que cuente mejor su historia. Digo, como, ahí me parece como importante también hacer esa distinción y también en el sentido de que no demandar a la gente que está en medio de las catástrofes que postule soluciones, ¿no? En ese No, mismo en sentido. ese aspecto, para nada. Esto estoy hablando de gente que está en su casa scrolleando No, y sí, viste obvio. y... Sí, tiene un nombre eso. Se llama Doom Scrolling. Doom por el final, como Doom, el apocalipsis. Sí. Doom Scrolling es quedarte en tu casa absorbiendo problemáticas de la salud mental, digamos. Y esto tiene un enorme efecto sobre nuestra capacidad de imaginar el futuro y nuestra capacidad de accionar para pensar en otros futuros. Específicamente lo que tiene que ver con eventos de clima extremo, específicamente lo que tiene que ver con fuego, porque genera una reacción que es biológica, digamos. Estamos chipeados, o sea, evolucionamos a lo largo de cientos y de miles de años para que el fuego nos dé Miedo. Sí, nos dé miedo. Y eso te da miedo, digamos. Y ese miedo rara vez, depende mucho de la persona, por supuesto, pero rara vez inspira una acción política alrededor de eso, digamos, ¿no? Refuerza la sensación de que no hay alternativa. Claro. Hace poco, dialogando con una periodista compañera y comunicadora, me preguntaba si había un realismo climático, ¿no? En este mismo sentido que Mark Fisher postula que el capitalismo se postula a sí mismo con la única alternativa, el neoliberalismo en particular. Si hay algo que tiene que ver con el clima, lo que sí tenemos, digamos, hoy en día es que las narrativas en torno a la crisis climática son la tecnoutopía de nuevo como los Silicon Valley, los Elon Musks y Sí. los Mark Zuckerbergs, como el tecnosolucionismo absoluto y también un grado grande de determinismo tecnológico, de como, bueno, la solución va a llegar con la tecnología y negar los efectos inmediatos, digamos, ¿no? Y por otro lado, las narrativas en torno al colapso. No, de nuevo, no al colapso en términos de diagnóstico energético y de termodinámico incluso, sino el colapso de las estructuras sociales que pueden prevenir eso. Sí. El colapso en términos de que no vamos a poder hacer nada como sociedad, como sociedades, como naciones, como estados, para llegar a revertir los efectos que la crisis climática tiene muy reales. Claro, es un tema que nosotros le damos bastante bola, comentario antes de la pregunta, en el sentido de que muchas veces aparece, sí, hay una certeza en el colapso, en el diagnóstico de una tendencia cierta, los colapsos climáticos localizados existen por doquier. Acabamos de pasar las inundaciones recientes, sobre todo en el conurbano bonaerense y hay algunos pueblos también del interior de la provincia. Todo eso está, vimos lo de Bahía Blanca, pero a veces va muy ligado a que esa crisis climática va de la mano de que los propios estados, como herramienta política para hacer frente a eso, van a perder eficacia o van a perder... dejan de ser un tema, dejan de ser un problema. Y eso anula un poco la pregunta por la importancia de quién gobierna. O sea, yo cuando pienso en el futuro me preocupa quién va a gobernar ese futuro. Acá sí que es mi primera pregunta, digamos. En los talleres que están haciendo, en las charlas y demás, ¿cuáles son los anhelos o lo que se imaginan, o incluso las propuestas que primero saltan cuando se invita a las personas a pensar qué futuro les desean, ¿no? ¿Sería el verbo correcto? Sí, futuros que... Yo creo que hay una simultaneidad de cosas que se piensan en torno al futuro, ¿no? O sea, la posibilidad de ciertos futuros y la posibilidad de imaginar hacia dónde queremos ir, como más eso, escenarios deseables y horizontes también utópicos o no tan utópicos, y programas para llegar hacia ese lugar. Y después hay preguntas sobre la estrategia y la táctica, ¿no? El poder, yo creo que el eterno ausente en general a la hora de pensar el futuro suele ser el poder, digamos, ¿no? En esta práctica sobre cómo uno genera, cuál es la teoría que uno tiene para cómo va a ir cambiando
Y bueno, organizamos primero acá, digo, como algo más de cómo sería ese jueguito de ajedrez. Yo creo que hay algo igual de pensar lo posible y hay algo de que en un contexto de que extremas derechas quieren deslegitimar absolutamente el Estado, tenemos que repensar el Estado. Tenemos que definir qué Estado queremos. Dentro del equipo de transiciones, que es un equipo de equipos que viene pensando alrededor de lo programático y también de los posibles futuros ecosociales que queremos para Argentina, se plantea un Estado ecosocial que esté a la altura de responder ante la crisis climática y de los efectos de los colapsos climáticos localizados, ¿no? Entonces, como resignar al Estado hoy en día es lo que quieren que hagamos para poder desguazarlo y para poder crear estructuras de poder paralelas que de alguna manera no solamente reemplacen, sino que vuelvan caduco al Estado, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar al Estado y estatalidades que excedan al Estado-nación, o sea, pensar qué otras formas de Estado, defender la educación, defender cosas que para nosotros, o para en general la gente en Argentina, son más o menos dadas, digamos, como defender la educación pública y la salud pública, es también pensar estatalidades. Entonces, aparte de la salud pública y la educación pública, ¿podemos pensar en sistemas de emergencia que respondan ante casos como las inundaciones? Yo creo que tenemos que hacerlo y creo que es más importante que nunca poder hacerlo para plantear agendas más radicales también desde otros lados que puedan dar respuesta a la extrema derecha y lo que promete en este momento, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, digamos, ¿no? Esa pregunta para destruir el Estado que tienen los ultraderechistas. A mí me sorprende mucho cuando veo todas estas cosas, y ver cómo todavía hay tanta gente que apoya un partido, un gobierno que niega el cambio climático y se niega inclusive a la obra pública. Entonces digo, es como que siento como si estuviéramos a ciegas completamente. Y me pasa esto que decís vos, ¿no? Pensar cómo podría ser un Estado, o no sé si un Estado puntualmente como está formado ahora, pero sí, otras alternativas. ¿Qué es lo que hay que defender y qué es lo que hay que armar, ¿no? Ahora que estamos en tiempos de que todo se desarma, parecería que, no sé, cada tanto es noticias y noticias de cosas que el gobierno va desarmando, desarticulando, cosas que sí habría que armar. Y bueno, me pasa esto. No, yo creo que en ese sentido tenemos que dedicarnos el tiempo para poder pensarlo y las instancias y diseñar el momento para pensar qué sí queremos, porque en líneas totalmente con lo que comentaba antes Nico, digamos, parte de la dificultad de ofrecer otras respuestas o de crear otras nociones alrededor del futuro y como estrategias comunicacionales es que estamos muy seguros de lo que no queremos, pero nos falta mucho lo que sí queremos, digamos, ¿no? Y en Argentina, ahí en el artículo están las fuentes, digamos, hay varios estudios, hay de la ONU, de una consultora de sentimientos públicos, dirigida por Hernán Banoli y uno más que no recuerdo, pero que dan cuenta de que la mayor parte de la gente tiene una alta conciencia ambiental y climática. 9 de cada 10 personas creen en la ciencia climática en Argentina y 7 de cada 10 piensan que el Estado es quien debería tomar acciones climáticas. O sea, hay una responsabilidad hacia el Estado. La pregunta es cómo canalizar esas nociones políticas en demandas, digamos, ¿no? Si bien en Argentina, por muchísimas otras cosas, el tema climático ambiental no suele ser lo primero, tal vez hoy en día para la gente que está inundada sí lo sea, por ejemplo. Y ahí tenemos hoy en día que lo mismo que pasó en Bahía Blanca hace 2 años. Tal vez para la gente de Bahía Blanca sí empieza a haber otra necesidad de acción climática y de obra pública. Y en este contexto es cuanto más tenemos que aprovechar, ¿no? Pero bueno, como que potenciar las narrativas de que hay una acción climática posible estatal, de que es necesaria y de nuevo yo pienso en radicalizar las agendas con respecto a la acción climática, con respecto a la presencia de lo público, digamos, pasando a lo estatal y más allá de lo estatal. Y en ese sentido la extrema derecha ha sido súper estratégica, hábil. Ofrecen futuro. La extrema derecha ofrece mucho futuro. Y es algo que no muchas otras fuerzas políticas lo han logrado. El ofrecer la cantidad y el ofrecer futuros potentes y con el fervor de creencia, que más allá de que, por supuesto, es nefasto el futuro que ofrecen para mi perspectiva, pero de alguna manera han sabido dar promesas y actuar sobre ellas. Y yo creo que tenemos que poder aprender a hacer eso y tenemos que dedicarnos el tiempo y el rato a pensar en mensajes que ofrezcan futuro y que puedan prometer agendas que realmente le cambien la vida a la gente. Tal cual.
Vos decís ahí en el artículo que el movimiento ambiental tiene una responsabilidad, ¿no? A la hora de hacer. Hay equipos intelectuales trabajando, hay comunicadores que encontrarán herramientas para hacerlo y escrito suena fuerte. El movimiento ambiental tiene una responsabilidad en esto. ¿Cuál pensás que son los puntales? ¿De qué lado puede tirar o puede aportar el movimiento socioambiental como tal, como movimiento de lucha a esta discusión? Sí. De nuevo, el movimiento ambiental. No digo que los intelectuales no sean parte del movimiento ambiental, antes que se me ofenda a alguien. Otro debate aparte. Pero específicamente sus organizaciones, sus asambleas, sus colectivos. Sí. Sí, y el movimiento ambiental es muy heterogéneo, digamos, al mismo tiempo es muy. Pero bueno, para mí sí hay una responsabilidad. Yo, o sea, con respeto y con ganas discuto esto, digamos. Y lo he discutido mucho con compañeros y compañeras y compañeros que realmente no siento que nosotros tenemos que trascender solamente pensar lo que en otra época se llamó noísmo, y que una cosa era cuando había proyectos puntuales avanzando sobre territorios puntuales. Hoy en día sabemos que no hay porción de la Tierra, no hay superficie de la Tierra alguna que no esté modificada por la crisis climática. O sea, el antropoceno es una realidad. Digamos, un par de años que ya sabemos que... Y tenemos que pensar en alternativas, tenemos que pensar en posibilidades, tenemos que pensar en agendas que puedan transformar eso. En sí, o sea, yo creo que hay una gran oportunidad, aparte, no solamente narrativamente y para el nivel de permeabilidad que excede, parte de esa dificultad por pensar el futuro tiene que ver con la crisis climática, digamos, ¿no? Y con la dimensión ambiental del futuro. Tenemos que pensar en futuros ecológicos. Tenemos que pensar en la dimensión ambiental del futuro y cómo podemos hacer para regenerar, restaurar y sanar parte del daño que se ha hecho a lo largo de todos estos años, digamos, ¿no? No solamente para hacer la Tierra más habitable o para intentar deberle algo a lo que llamamos naturaleza, sino porque tiene que ver con el bienestar. Es full lucha de clases. O sea, Sí. lo vimos en Estados Unidos con los incendios del año pasado. O sea, la gente estaba pidiendo bomberos privados, Una locura. ofreciendo Sí. cheques a ver cómo al mejor postor para mover bomberos privados. La crisis climática se convierte inmediatamente en lucha de clases. Y quienes pensamos en lo social no podemos dejar la dimensión ambiental de lado porque, bueno, lo vimos de nuevo recién ahora en los barrios bonaerenses que estaban inundados, ¿no? O sea, esa distinción tiene que volver parte de las agendas cuanto antes. Y yo creo que hay una dimensión de abordajes, lo económico, lo político, lo cultural. O sea, cuando yo digo, o sea, lo digo el movimiento ambiental porque, bueno, el artículo forma parte de un informe que parte del informe de FARN, que es parte del movimiento ambiental, y a ese público, a esas audiencias está dirigido. Pero esto yo lo discuto incluso con compañeros que no tienen nada que ver con el movimiento ambiental y no forman parte de luchas históricas ambientales, ¿no? Hay una dimensión innegable hace mucho tiempo que tiene que ser atendida. Bien. Y un poco para ir redondeando parte de la charla y uniendo puntos, y dijiste que lo del río concretiza. En las charlas que están surgiendo, en los diagnósticos, en los estudios que tienen hechos, para ir a algo en concreto, un punto específico, el río Paraná, la mal llamada hidrovía. Cuando ustedes piensan en el futuro de ese río, ¿cuál piensan que debería ser? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería replantarse lo que pasó en las últimas décadas, sobre todo desde que se vendió como río? Y cómo ven lo que estuvo pasando este último año con el intento de reprivatización que impulsó el gobierno. Bueno, en lo primero, digamos, con respecto al río Paraná, que debería estar dentro de la agenda, sería recuperar la soberanía. O sea, ese intento de reprivatización. Punto uno. Punto uno, tener capacidad de decidir sobre el río, ¿no? Porque de nuevo lo que hablábamos en términos de táctica, estrategia, bueno, el poder. O sea, tenés que poder decidir sobre tu entorno, tus ecosistemas, los ecosistemas de los que vos sos parte, digamos, ¿no? También, como para decir solamente tus ecosistemas. Y después, bueno, ¿qué futuro para el río Paraná? Es que pensar qué futuro queremos para el agua en la Argentina, ¿no? Gestionar agua hoy en día, la gestión, digo, no solamente como el uso, sino la gestión, es gestionar derechos humanos. Digo, lo vemos con el caso de las represas hidroeléctricas que están también intentando ser privatizadas. Hay 3 en la zona de Neuquén hoy en día, pero que tenemos 12 represas más. Y cuando gestionas aguas abajo, gestionas el sistema productivo, gestionas la agricultura, gestionas la capacidad de decidir también, digamos, sobre todas esas dimensiones. Y gestionas cultura, digamos, ¿no? En el sentido como la indivisibilidad entre ambiente y cultura, a mí me parece un recorrido súper interesante para poner arriba de la mesa.
no solamente tenemos que poder recuperar la capacidad de decidir sobre nuestro río Paraná y la cuenca del río Paraná, sino que muchas veces se plantea la evaluación ambiental estratégica o todos los impactos que el comercio exterior puede generar. Yo me parece que eso y en la película se dice, digamos, esto, que el río Paraná discute todo lo que el río Paraná sostiene. Las afectaciones y las violencias que recibe la cuenca del Paraná son producto de todo un modelo productivo alrededor de eso, ¿no? Yo ahí plantearía en cualquiera de las cuencas, digamos, que puedan pensarse en Argentina, sanear los ríos, digo, en un principio, ¿no? Buscar las responsabilidades. También hay reparaciones ambientales, hay un debate lindo ahí para pensar en la gente que a lo largo de décadas contaminó un río, contaminar más en el sentido de los 90, ¿no? Que lo usábamos, que era verter algo que yo empezaba y terminaba, ¿no? Y las otras afectaciones que se le han hecho al río, cómo restaurar los sistemas de humedales, por ejemplo, que rodean todo el litoral, cómo regenerar esos ecosistemas. Y lo que implica hacer eso, lo que implica discutir eso. No solamente una planificación, digamos, que hoy en día la planificación es tal vez lo más difícil en un contexto de anarco-libertarianismo, como le dicen. Claro, como todo es monetizable, es como que es tan difícil plantear algo que tal vez no va a ser lo más rentable del mundo. Es complicado, pero es algo que hay que hablarlo. Incluso con la causa Mendoza, Riachuelo, un caso de regeneración, digamos, hace poco, bueno, que ahora lo acaban de frenar, que es una bestialidad que lo acaban de frenar, pero se estaba saneando bastante una sección, una parte, una serie de dimensiones de la cuenca del Riachuelo, del Matanza Riachuelo, estaban teniendo cambios, digamos, ¿no? Y bueno, y para eso se tuvo que crear Acumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, para pensar en el río Paraná, tenés que pensar en la multijurisdiccionalidad. Esa gobernanza sobre un río implica ponerse de acuerdo con 12 provincias, digamos. Claro. Y cómo vas escalando eso, ¿no? Como los primeros actores, los municipios, digamos, que están en las costas, cómo recuperás las costas en una primera instancia, ¿no? Pensando en recuperar ahí como el acceso al río y la identidad y la conexión, cómo lográs que las escuelas vayan al río, que los pescadores que están al río, que al fin y al cabo son los que más lo cuidan, digamos. ¿Cómo evitás el dragado a 44 pies? Que es lo que quieren llevarlo hoy en día con hidrovía. Una locura, sí. Una locura. Una locura. Es llevarte puesto el río, digamos, básicamente. Y cómo vas pensando todo ese diálogo, digamos, ¿no? Y por supuesto requiere planificación, que hoy en día sería lo más interesante para pensar, ¿no? Cuando esto naufragie, cuando después del naufragio, digamos, que va a hacer este gobierno, después del desastre que van a dejar, cómo empezar a recuperar como punto de partida 5 años, 10 años, 12. Digo, como algo divertido de pensar en el futuro es que no tiene límite. Te mato con esto, pero para cerrarte queríamos compartir la consigna que le tiramos a los seguidores, ahí a amigues de Instagram y de las redes sociales para el programa de hoy. Que les pedimos que nos manden, breve, sintéticamente, que si tuvies tu yo del 2050, el Alejo del 2050, le mando un mensaje al Alejo de hoy en día. ¿Qué pensás que diría ese audio de WhatsApp o del WhatsApp del futuro? Comprá yuanes. Y un barquito. Sí. O un barquito así, aprendí a hacer cosas. O sea, medio lo viejo funciona, tipo Favali. Sí, sí. Aprendí a hacer cosas, muchas, todas las que puedas. Y forjar comunidades. Bien, con esa moraleja y con este mensaje, le agradecemos a Alejo por participar acá y Muchas también gracias. se va a quedar para charlar sobre cine porque él sabe de esto, así que lo aprovechamos de doble manera. Gracias, Alejo, y seguimos con Agitando la Colmena. Bueno, seguimos en el segundo programa de Agitando la Colmena con esta sección que nuevamente le blanqueamos, que sigue sin nombre, pero de lo que trata es bastante concreto, claro. En este programa en particular que hablamos de futuros y que nos interesa ver cómo eso se viene representando en el arte y en el cine en particular, vamos a seguir hablando de ciencia ficción, de distopías, y para eso, además de Alejo Dirricio, que nos va a seguir acompañando en esta sección, presentamos nuevamente a Euge Saffer, que nos presenta qué película vamos a ver esta vez. Bueno, hoy vamos a hablar de Blade Runner, película de 1982 del director Ridley Scott. Está basada en un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick del año 1968. Así que si les parece, vamos a ver el video. En un mundo donde los androides son esclavizados y descartados, un agente debe encontrar a un grupo de fugitivos que se ha rebelado.
Es el año 2019 en Los Ángeles. Este mundo caótico y hacinado está colapsando y la humanidad ha colonizado otros planetas para sobrevivir. Los replicantes, robots idénticos a los humanos, son usados como esclavos para trabajos peligrosos. Sin embargo, algunos comienzan a cuestionar quiénes son realmente y vuelven a la Tierra de manera ilegal para encontrar respuestas. En este futuro, la megacorporación Tyrell tiene el control de la tecnología y la creación de estos replicantes, utilizando la vigilancia para detectarlos y eliminarlos. Además, los replicantes son implantados con recuerdos falsos para mantenerlos bajo control, evitando que cuestionen su identidad, su rol en la sociedad y en consecuencia que se rebelen. A nivel social, los humanos más privilegiados han escapado de las colonias espaciales en busca de un futuro mejor. Los que se quedaron aceptan la decadencia del mundo sin hacer nada para cambiarla. Irónicamente, los replicantes son más sensibles a esta realidad y no aceptan pasivamente su lugar en el sistema. Blade Runner nos habla sobre cómo los grandes avances tecnológicos no vienen necesariamente a solucionar las problemáticas del mundo, y pone en evidencia el inmenso poder que tienen las corporaciones por sobre los gobiernos. La película nos deja interrogantes para repensar la actualidad. ¿Qué rol tiene la tecnología en el mundo? ¿Cómo ejercen su poder las megacorporaciones? ¿Qué implica ser humanos frente a la existencia de estos seres artificiales idénticos a nosotros? Bueno, probablemente se trate de la película más icónica o una de las más icónicas de la historia de la ciencia ficción. De ahí también porque le queríamos dar bola e incluirla dentro de esta sección, que volvemos a decir que nos interesa y nos gustó mucho en la devolución del primer programa todas las recomendaciones de películas que nos fueron haciendo, así que en comentarios bienvenidos si nos traen eso. Un comentario, como dijo Euge, está basado en un libro. Hay una diferencia importante en lo que nos interesa a nosotros respecto del libro y la película, que en el libro de Philip Dick es bastante más explícito que el planeta tornó inhabitable o buena parte de él, no por cambio climático, esto es de los 60, todavía no era un tema en sí mismo, sino por bombas nucleares, que sí era el tópico de esa época. Eso en el libro está bastante más claro, el por qué emigrar y por qué en todo caso los replicantes, estos robots, estos androides, son la mano de obra para ir a conquistar estos otros planetas, ¿no? Exacto. Digamos que al crear estos androides, lo que están haciendo es seguir perpetuando como una nueva forma de esclavización, que es algo que ya vivimos, digamos, nosotros como personas, pero ahora se ha trasladado como a los androides. Y hay algo de cómo está representado lo ambiental, la naturaleza, o no está. Eso, perdón, a mí me parece muy loco que la película, la mayoría es muy oscura, ¿no? No hay mucha luz del sol, llueve todo el tiempo. No especifica si la lluvia es ácida o no, hay como muchas teorías ahí. No aparecen plantas, no aparecen animales, hay sobrepoblación, hay muchísima gente a lo largo de toda la película. Mega torres, digamos, mega ciudades. Me parece muy loco esto, ¿no? Cómo se imaginaban creo que la película es de 1982. 1982. Sé que el libro es previo, pero, no sé, 50 años después, ¿no? ¿Cómo me imagino el futuro? Eso me parece muy loco. Sí, además... Dale, además, este tema de decir, bueno, no vamos a solucionar nada de lo que está pasando en la Tierra, vamos a seguir explotando otros planetas. También suena. ¿Acaso es un plan actual? Claro, es algo muy actual, digamos, Claro, una sí. búsqueda muy actual. Y cómo estira de alguna manera u otra los grandes miedos de la época, digamos. Para mí lo que trastoca un poco esta peli con respecto a otras es la tecnología tiene claramente un destino distópico, digamos, ¿no? El rol de la tecnología. Y no sé si yo no me animaría a llamarle de un tecnofeudalismo que hay, ¿no? Hay una división en estos futuros más cyberpunk que es la división entre Estado, corporación, Claro. poder. Es como, parece que hay una sola cosa, digamos, ¿no? Y también algo del urbanismo, ¿no? Que decías antes, que ese urbanismo medio amorfo y que es solo una gran pared o Tal una cual. gran masa de edificios. Sí, sí. Que no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina, dónde vive la gente, qué es parte de qué son oficinas, a dónde viven los robots, a dónde viven las personas, ¿no? Como una gran masa, hay un poder invisible, o en realidad omnipresente y muy visible, digamos, más que invisible. Sí, Tyrell está medio que por todos lados dando vuelta. Es verdad que no se precisa mucho esto hay muchas teorías sobre si la lluvia que cae el tiempo es ácida o no. En la siguiente, en la Blade Runner que se hace posteriormente,
sí son más explícitos. Hay una parte del territorio que fue degradada y tal, pero en esta de los 80 todavía no. Bueno, hay todo un tema con lo humano, con la tecnología, como decía recién también Alejo, que la semana pasada charlábamos algo al hablar de Snowpiercer, de cómo salió mal la Claro. geoingeniería. Acá no hay una preocupación por eso, sino más por tener mano de obra que por otra cosa. Vos, Alejo, como ingeniero, algo que te llame la atención de esta planificación de las megaciudades o del consumo energético, de lo que aparece ahí en pantalla. Nunca se sabe qué fuente energética se usa en el futuro, en estos futuros distópicos, en la ciencia ficción. Es como, bueno, se llevó a Marte y se colonizó Marte. ¿Con qué? No ¿Viste? Como- especifican, no. En general no especifican, es raro, digamos. O sea, siempre hay alguna solución, a veces con base más tecnológica, más científica o no, pero siempre es, de alguna manera, Star Trek era la gran utopía, ¿no? Star Trek tenías los replicadores de materia, tenías energías inventadas, como logra trastocar eso hacia que la tecnología podía emanciparnos, incluso no solamente del poder, sino del sufrimiento. Y acá es que la tecnología te hizo sufrir más. No, a mí lo que me llama la atención, muchos de estos debates, o muchas de las cosas que uno se pregunta viendo la peli, están hoy en día en boca de los grandes millonarios de Silicon Valley y también como esas advertencias de la inteligencia artificial general, ¿no? De alguna manera se va a llegar a algo parecido a los replicantes, y cosa que te emancipa también de la ética de la explotación. O sea, ahí no la máquina te permite seguir explotando, como decían recién, ir a otros planetas, meter a gente en medio de las minas, no sé qué. Pero como no son personas, son robots, digo, ¿por qué los harías antropomórficos si son robots, digamos? ¿no? Tal cual. Y Como- aparte sienten también. O sea, son capaces este de caso- pensar, sentir. Es como, ¿por qué darles ese sufrimiento? Claro, y hay una escena que es muy típica en esta y la otra, que es el cuestionario Sí. para ver, dilucidar Ah, si el humanoide o la persona es o no una persona o no. Que ahí no tiene tanto control, porque si tenés que pasar por todo ese cuestionario, tenés tantas dudas y muy poca gente puede determinar, es como que eso quiere decir que se te fue un poquito Es raro, el control. pero uno lo ve en ese momento, supongo en los 80, los 90, muy lejano. Y hoy en día todo el tiempo uno está atravesando un proceso cuando entra a una página, cuando Ay, quiere comprar algo por internet, Yo no de puedo tener más con que un robot. probar que uno es un humano, Cansada reconociendo estoy, semáforos no puedo o más. motos o algo por el estilo, es bastante más fácil. Pero eso de que te tengan que chequear si sos máquina o no, o sea, todos los días atravesamos un momento, si estamos en internet, donde tenemos que demostrarle a alguien que somos humanos y no máquinas. Entonces, Y tan mismo- lejano no es. Mismo comprobar nosotros que vemos un video o una imagen y esto es una foto, es inteligencia artificial, es ambas cosas que se... No, a mí eso me destruye. Mismo lo que sucedió hace un par de semanas en Cava, digamos, ¿no? Con esta cuestión del deepfake, el video Ah, de sí. Macri anunciando que se bajaba los penatos. Digo que tal vez sean las últimas elecciones o la última tanda, el último año electoral que veamos en que los deepfakes son notorios. O sea, que nos damos cuenta. O sea, Claro. porque tal vez en 2 años Ya y avanzó. en todo lo que pasa en el medio, eso haya avanzado lo suficiente para que no haya captcha, para no tengas un clic para darte cuenta cuando uno de esos videos es real o no. Sí, que ahora nos parece gracioso porque se lo hicieron a Macri, pero el día de mañana nos ponen Claro. a alguno de nosotros prendiendo fuego a algo o algo por el estilo y anda a explicárselo a la Comodoro Pi, que no fuiste vos, y aparece un video Claro. claro sobre todo eso. Entonces sí, hay un riesgo, pero también cosas que parecían muy lejanas, quizás viéndolo en los 80, en los 90, en los 2000, pero hoy lo tenemos más acá. Y otra cosa, como tema, como tópico, siempre una cosa para preguntarte es cuál es el lugar que le da al oprimido o quién se revela en las películas. Y acá la sí. paradoja es que se revelan las máquinas. La paradoja de ser real en las máquinas y al mismo tiempo, no sé, ¿para qué existen las máquinas si se iban a revelar, no? O sea, ¿y por qué darle esa ética, esa identidad, digamos, y esto mismo que decíamos que no saben si el argumento sí entra o no? A mí me gustó mucho que hace poco leía a Javier Blanco, un filósofo cordobés muy bueno, él siempre muy claro, que decía la pregunta sobre si la inteligencia artificial piensa tiene tanto sentido como la pregunta de si un submarino nada. Y me encantó porque es el punto de vista, es cuánto tiene sentido darle a algo que realmente, por más que emule sentimientos, si los tiene o no, que emule sensaciones, digamos, ¿no? Yo lo pensaría mucho más, o sea, en ese sentido, como que en los 80 pensábamos que la tecnología puede hacer, o las inteligencias artificiales, y que vamos viendo que hoy en día hacia dónde podría haber posibles aportes, digamos. Bien. ¿Alguna otra cosa para sumar de esta película? Además que obvio que la recomendamos porque es un clásico. Película.
Véanla. Película. Película. Genera debates, algunos no los vamos a decir al aire porque dicen que son spoilers. Lo voy a Pero dejar en comentarios. quienes sepan los debates que hay en torno a esta película los pueden dejar en comentarios y si hay un boom de comentarios los retomamos en la próxima entrega. Pero, Sí. ¿algo más? ¿Estamos ahí? No, nada más. Bien, eso, nos recomiendan películas, nos recomiendan por dónde Sí. seguir. Algunas, como ven, tienen más directamente lo ambiental explícitamente, acá no. Pero el hecho de que no esté explícito también es un mensaje. Así que, bueno, gracias Euge de vuelta. Nos vemos Gracias a con ustedes. Muchas la próxima gracias. película. Y de vuelta, @Euge Staffer con doble F para seguir, que Euge hace reseñas, críticas de cine, de series y sube contenido bastante seguido, así que les invitamos a que la sigan. Seguimos con el programa. Bueno, último segmento del programa. Bueno, tenemos consignas con el público. Ya lo habíamos Divertido. hecho el programa anterior. Habíamos conversado sobre la consigna en la entrevista con Alejo, pero igualmente la voy a repetir. Te llega un audio del 2050 al WhatsApp y sos vos. O sea, sos vos en el futuro que te estás mandando un audio a tu yo del presente, a mí, ¿no? Tremendo, Tremendo. durísimo. Bueno, nosotros lo dejamos en redes, que ya que estamos aprovecho, ¿no? Para decirles que si quieren dejarnos sus comentarios, seguir nuestro contenido y de paso darnos una mano, nos siguen en @Ambiente en Lucha y también al canal de YouTube, ¿no? Es Fuegos de Octubre. Exactamente. Sí. Ahí cada tanto vamos a ir colgando consignas para este segmento. Y bueno, yo pensé en qué me diría la Sofía del 2050 y sin dudas me diría aflojá con las plantitas de balcón y empezá a aprender a sacar una papa de la tierra. Algo de la. Bueno, pero vos pensás un futuro con agua, con tierra, ya está muy bien. Yo soy optimista, pero tengo que aprender porque si no, mucha espada de San Jorge, mucho malbón. Alguna pero albahaca, como cookie mucho. para comer, nada, claro. Yo sí, un tomatito cherry, nada más. ¿Y la Caro del 2050 qué diría? No queremos hay- saberlo. no hay- Es muy oscuro. Sí, no hay 2050, estoy en Marte. Ey, Pero- bueno, te lo manda desde Marte. Si te parece, leemos lo que nos contestaron. Hubieron un montón de comentarios. Algunas Sí. de las respuestas que son muy variadas y están Tenemos acá una selección. perfecto. ¿Querés que arranque? Arranca, ya mismo. Arrancamos. La primera es aprende a manejar. Re Totalmente importante. para el apocalipsis. Yo tengo Agarrás, que aprender urgentemente porque sí. clavás primera y le das en Panamericana, sí, para huir de algo. Sí, Esa es, vamos a estar todos trabados en Panamericana, pero hay que aprender a manejar. Sí. La respuesta fue peligro, peligro, peligro. Tal cual. Yo acá tengo una que también es aprender, mirá. Que aprenda a polinizar porque va a escasear la mano de obra abejuna. Ay, sí. Totalmente. Esta persona vio nuestro posteo de abejas, les recomendamos que lo vean. Ah, Nuestro Instagram sí. en ambiente, totalmente. Sin las abejas no vivimos, así que esta persona muy consciente. Vean esa publicación porque está muy buena. Vamos con... Ah, vos la tenías, a tercera. ver. Tengo más, tengo mucho más. No veas Star Wars episodio 38. Ay, sí, basta. Basta de seguir sacando películas. Pero en sobre el cosas que- apocalipsis están... en 2050. Esta persona aparentemente está viviendo bien y Disney también, Tranquila. porque siguen Sí, sacando sí, películas. Sigue, en 2050 sigue. Sí, estoy de acuerdo. Basta, dejen Star Wars en paz. Sí. Tengo más. Esta persona dice que su yo del futuro le dijo que nos mentían diciendo que debíamos construir consensos y así dejamos que el planeta sea un asco. Bueno, Bueno, es que están los consensos y los consensos. También sí, a ver, Sí, tal cual. ¿con quién queremos tener consensos? Con las multinacionales tal vez no queremos tener esos consensos No. completamente. Estamos de acuerdo en que no hay que buscar consensos con todo el mundo, sí con los territorios. Entonces, sí. totalmente, estamos muy de acuerdo con ese comentario. Estamos muy de acuerdo. La persona que dejó esto, muy de acuerdo. Tengo uno más A ver, de mi contame. parte que es, nunca vendas tus libros y juegos de mesa. Esta persona es la opuesta a la de aprender a manejar. Esta se atrinchera No, esta, con el claro. Shenga y el TEG y se queda en su casa. Juntó, saqueó alimentos, tiene todo ahí. Dice, yo me quedo acá. Me quedo acá No encerrado. me saca nadie. Está medio en el modo apocalipsis. Está en también. modo Sí, sí, apocalíptico. Yo banco igual, ¿eh? Sí, sí, sí. estamos. Perfecto. ¿Tenemos Bien. alguna más? Yo tengo una más acá, A ver. que es, ay, me encanta. Disfruta el momento, no pienses tanto. Bueno, Totalmente. Sí. ¿La damos por ganadora? yo la doy por ganadora. Cerramos el segmento entonces. No, pero- Basta. ¿Vos no tenés más? Yo no tengo Yo más no acá. tengo más.
Perfecto. Esto fue la selección que hermoso. nos pasaron. Sí, disfruta el momento y no pienses tanto. Bueno, Por yo favor. me quisiera ir con ese mensaje, no pensemos tanto a la vez, profundicemos, hagamos consensos con quienes tenemos que hacerlo, pero disfrutemos el momento. Ok. Y para aprovechar y disfrutar el momento, queremos compartirles una canción, una versión de El Futuro, de Julio Sí. y Agosto, que nos grabó un amigo de la casa, Santi Adano, que va a estar tocando el 7 de junio en nuestro querido también Pasa Arriba, así Ay. que los invitamos a ir a verlo. Y sin más, les dejamos con esta canción y los saludamos. Muchas gracias por habernos visto. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, nos vemos en la próxima edición. Chau, chau. Hola, amigos de Agitando la Colmena y oyentes, soy Santi Adano y quería contarles que para este programa dedicado al futuro mandé una versión de El Futuro, la canción de despedida que hicimos con Julio y Agosto para compartir con ustedes. Una época muy interesante entre todos los gatones para imaginar futuros posibles, soluciones creativas para tratar de salir de estos entuertos. Así que espero que les inspire a eso y que la disfruten. El futuro llegó y tiene las manos abiertas. Gente encerrada en la calle desierta. Mírame, otro año pasó y no somos los mismos de antes. Las mismas manos con distintos guantes. Cambiaste. El futuro llegó y tiene las manos cansadas. Tus chistes nuevos no me hacen más gracia. Mírame y esas casas que construimos con barro y arena siguen paradas después de 2 guerras gigantes. No sabes lo que perdí buscándote. No sabes lo que perdí buscándome. Las canciones de ayer dicen cosas que ahora entendemos. Encontré el bote buscando los remos. Tírate. No sabes lo que perdí buscándote en mí. No sabes lo que perdí buscándome en vos. El futuro